Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros José Rijo Presbot, quien es el director nacional de presupuesto, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Para mí un placer tenerlo nueva vez aquí en su programa Verdades al Aire. Para mí el privilegio, Salomón. Siempre es oportuno conversar contigo y con todo el país. Gracias. Para mí siempre ha sido un aprendizaje dentro de esto y fuera de esto hablar con usted. Mire, me gustaría comenzar preguntarle cómo van los aprestos para el sometimiento de un proyecto de ley de reforma del presupuesto nacional. Se supone debió estar listo para este mes. Bueno, tú sabes que se acostumbró a decir el complementario. Va a haber un complementario. Pero eso, de acuerdo a la ley orgánica de presupuesto, no existe. Lo que existe, o lo que se ha hecho ya una costumbre, es que reformular el presupuesto que se va ejecutando por múltiples razones. Antes nosotros lo criticábamos, esa reformulación, porque tú reformulas el presupuesto cuando tú tienes nuevos ingresos. Tú vas a tener nuevos ingresos que no lo tenía contemplado y tiene que definirlo dónde lo va a utilizar. Repartir de nuevo. Repartir de nuevo porque no estaban consignados en la ley. En la ley de este año, la 237-20, que es la Ley de Presupuesto General del Estado. Alguna gente le sigue llamando presupuesto de ingresos, ley de gasto público, pero ya con la Constitución del 2010 eso se eliminó. Entonces, ¿qué pasa este año? Bueno, es que cuando nosotros elaboramos el presupuesto, el proyecto de presupuesto en septiembre, apenas tuvimos 45 días para armar un presupuesto. Y tuvimos necesariamente que montarnos prácticamente sobre el tradicional presupuesto que se venía ejecutando. Porque tuvimos muy poco tiempo para poder hacer los cambios que aspirábamos. Y además en ese momento todavía no se hablaba de lo que tenía que invertirse en vacunas. Porque en septiembre del año pasado, aunque se hablaba de que se estaban haciendo las vacunas, no había una precisión de vacunas. ¿No? No, claro, no. No había seguridad de que íbamos a tener vacunas para estos tiempos, sino para final de año. Pero que resulta que las vacunas llegaron y había necesidad de hacer inversión en vacunas. Ese gasto no está contemplado en la ley vigente. Para poder... Pero con entonces, la nueva ley, ¿qué es lo que se procura? ¿Evitar? No, entonces, ¿qué pasa? Como el Ministerio de Salud Pública tiene un presupuesto aprobado de 107.000 millones de pesos para el año, ese monto está consignado en el ministerio. Lo que hacemos es, de esos recursos que están consignados ahí, adelantar su ejecución, asignando partidas específicas para gastos no contemplados. Por ejemplo, solo para vacunas estamos hablando de 26.000 millones de pesos. Porque el presidente dijo, no importa el costo, lo primero que tenemos que asegurarle a la población es su vacuna. Porque si no vacunamos a las personas, si no combatimos esta pandemia, difícilmente podemos recuperar el ritmo normal de vida que a todos nos ha afectado a tal nivel que hasta cierto punto nos han prohibido hablar porque hemos tenido que taparnos la boca. Entonces, con la reforma, digamos, de esa ley de presupuesto, ¿qué es lo que se busca? ¿Hacerlo más ágil? No, entonces, ¿qué hacemos? Como ya eso se ha gastado, pero eso se ha gastado porque lo hemos tomado de otras partidas. Por ejemplo, al Servicio Nacional de Salud, si tenemos que transferirle todos los meses 4.000 millones de pesos, lo que corresponde a diciembre, noviembre, octubre, lo traemos, digamos así, porque son partidas que están consignadas y como el presupuesto se programa trimestralmente, se hace una distribución de compromiso cada trimestre. Entonces, esos gastos que no estaban contemplados, tenemos que, en el reformulado, poner los recursos adicionales para poder cubrir y completar las otras partidas que se van a ejecutar después en el último trimestre del año. Es decir, es una modificación que, como no podemos transferir, porque es bueno que la gente sepa que el presupuesto general del Estado es una ley, y yo no puedo transferir recursos de una institución a otra, sino es mediante una ley. Es decir, yo no puedo sacar dinero del Ministerio de Deporte para pasarlo al Ministerio de Agricultura,
ni del Ministerio de Agricultura para pasarlo a la policía, al Ministerio de Interior y Policía, por ejemplo. Entonces, reformular el presupuesto es redistribuir las partidas y buscar la necesidad de nuevo financiamiento. Eso tiene que estar listo para el mes para el 1 de julio. El 1 de julio de este año. Bien, ¿y cuál sería, perdóneme, digamos, la parte práctica de esa reformulación? ¿Qué lograríamos si logramos reformular el presupuesto? Lo primero es sincerizar y transparentar la ejecución del presupuesto e incorporar esos nuevos gastos a la ley. Porque al no estar contemplado en la ley, indudablemente tiene que haber una reformulación. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, ¿de cuánto estamos hablando de movimiento? 39.900 millones de pesos que no estaban contemplados en el presupuesto. Eso tiene que ver con 26.000 millones de pesos de las vacunas, unos 6.000 millones de pesos de reajuste salarial que a partir de este mes todas las enfermeras, médicos, bioanalistas, técnicos en salud comienzan a recibir un incremento del 30% de su salario. ¿A partir de este mes de junio? Repítalo de nuevo al país. Que a partir de este mes de junio los médicos, enfermeras, bioanalistas van a recibir un incremento en su salario de un 30%. Pero no solamente eso, todos los médicos que tenían pensiones de miseria de 8.000, 10.000, 15.000 pesos, todo se le va a elevar a 50.000 pesos. Si no habrá un solo médico en este país con una pensión menor a 50.000 pesos. Pero además de eso tenemos que ahí introducir todo lo que tiene que ver con la vacunación en sí. Es decir, los insumos de la vacunación, el alcohol, la jeringuilla, el algodón. Igualmente hemos tenido que cubrir, porque tú sabes que las PCR que se estaban haciendo, la gente creía que era gratis. No, eso lo estaba cubriendo el gobierno, lo cual generó un compromiso de más de 7.000 millones de pesos, ¿no? Y por eso que se da la disposición de que, bueno, las PCR, una al año de manera directa, patrocinada, financiada por el Estado. La demás que tú te quieras hacer privado, tú te la puedes hacer. Claro. ¿No? Pero además, la prueba de antígeno te da los mismos resultados que la PCR. Es decir, que tú te la puedes hacer. Ah, y por otra cuestión, la PCR no hay que hacérsela siempre. Tú te contagias, tú tienes un amigo que se contagia y de una vez tú dices, tengo que irme a hacer una prueba. Y a los 10 días te encuentras con otro, no otra vez a hacerme la prueba. Y eso tiene un efecto de 13, 15 días sin necesidad de tú tener que hacerte prueba. Entonces, esas pruebas PCR nos han costado más de 7.000 millones de pesos. Explíqueme, por favor, ahorrando esa incidencia que para mí yo quisiera entenderla. El presupuesto versus COVID, o digamos COVID versus presupuesto. ¿Cómo se ha tenido que manejar todo eso para mantener el banco a flote? Bueno, y no solamente por la parte de la enfermedad, sino también para incentivar todo lo que tiene que ver con la producción y la asistencia. Y en otras áreas, porque yo quisiera que comenzásemos por el presupuesto versus COVID, para que después vayamos a otros renglones. Vamos a ir mirando. Sí. 39.900 millones de pesos adicionales en salud. Para salud, solo para salud. Ahora, los programas sociales de asistencia social como FASE y Quédate en Casa se habían programado hasta el 31 de diciembre. En noviembre, de una vez ya aprobado la ley de presupuesto, entendimos que había que prorrogar un poco más. Y se determinó llevar el FASE hasta abril y el Quédate en Casa llevarlo hasta mayo con un desmonte de los beneficiarios para llegar a lo que originalmente se había propuesto. ¿Qué era lo que se había propuesto? Bueno, el presidente en campaña dijo que el Comer es Primero, la tarjeta de solidaridad, se iba a hacer la doble. Entonces, ¿y quién era lo que iban a recibir la doble? 830.000 personas. Y que durante el año lo íbamos a llevar a 1 millón de personas con la doble. Es decir, en lugar de recibir 825 pesos, iban a recibir 1.650 pesos. Pero como se determinó que se continuara Quédate en Casa en enero, tuvimos que seguir aportando 5.000 pesos, ¿no?, a 1.500.000 personas. Y eso se fue desmontando hasta llegar en el mes de abril, y en el mes de abril el presidente determinó
que se mantuviera la cantidad de beneficiarios que había de 1.350.000 a partir de mayo con la doble, es decir, con 1.650 pesos. Entonces, eso de mantener esos programas sociales, igualmente un componente de fase especial para el sector turismo más deprimido, no el que se ha ido reactivando. Pero la tendencia debe ser a quitar esos programas. No, indudablemente. Entonces, ¿cómo ha bajado? O sea, ¿cuál es la posibilidad ahora, de que quitemos ¿cuánto ya nos esos ha costado esos programas? Y nos va a costar hasta final de año adicionales 15.200 millones de pesos por el lado de quédate en casa y unos 1.800 millones por el lado de fase. Adicionales. Hasta diciembre. Hasta diciembre. O sea, que lo vamos a mantener hasta diciembre. Vamos a mantener hasta diciembre 1.350.000 personas con 1.650 pesos como la doble en un nuevo programa que se denomina Supérate. Y en ese programa de Supérate hay toda una serie de evaluaciones, de trabajo con el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios en el sistema, transformar las personas que recibían con cédula, que la comiencen a recibir con una nueva tarjeta, porque la cédula se sirvió para corrupción y ya vimos las estafas que Pero se ¿por qué dieron. mantener todos esos programas si nos estamos vacunando? Entonces, si no se están... Si nos estamos vacunando, y se supone que eso es para suplir, Bueno, en la medida en que más cantidad de personas vacunadas... a medida que la quitamos los economía programas. se reactive, porque aquí viene el otro componente. Exacto. Esto es una ayuda para ir paliando todo este incremento, porque tú me dices, óyeme, voy a sacar 300.000 personas del Supérate, que es como se llama ya a partir de mayo. Voy a sacar 300.000 personas con esta alza de precios que estamos teniendo, producto de que las materias primas internacionales están por las nubes. No, tenemos que seguir manteniendo hasta que la economía pueda ir asimilando estas personas y puedan irse integrando a ser productivos de manera directa. Porque un propósito fundamental en toda la política del gobierno es la creación de empleo digno. Y que la gente salga realmente del asistencialismo. Nosotros no creemos en el asistencialismo. Por eso criticábamos que supuestamente se había sacado todo el mundo de la pobreza. Aquí había un 5% de la pobreza, según la gente del año que gobernaban anteriormente. No era así. No, pero un país que crecía promedio por encima del 6%, no fue capaz de asegurarle la salud, porque dentro de los gastos que tenemos que hacer es cubrir a 5.700.000 personas su servicio de salud subsidiado a través de SENASA. Los índices de pobreza del pasado gobierno eran falsos. Claro, eran maquilladas las informaciones, como maquillaban la ejecución presupuestaria, como maquillaban el déficit, como abultaban irresponsablemente el endeudamiento. Pero eso avalaba también organismos internacionales al crecimiento del país. Pero volvemos entonces, ¿en qué se basaba ese crecimiento del país? En un endeudamiento irresponsable. ¿Por qué razón? Porque habían gastos. No, pero qué bueno que tú me tocas esto. Sí. Vamos a tocar algo. Porque es importante que la gente sepa. Si la deuda aumentaba todos los años, era producto de los déficits que se iniciaron en el 2008 con la reelección de Leonel Fernández. En el 2007 tuvimos un superávit de 0.3% del PIB. Y en el 2008, para la reelección, se aumentó ya a 3.4%. Y el promedio de esos 16 años de gobierno fueron de 3.3% del PIB. ¿Y qué es lo que es el déficit? El incremento de la deuda. Ahora, ¿cómo se generaba ese déficit? ¿Y cómo se generaba el incremento de la deuda? Se ejecutaban gastos fuera del presupuesto y se pasaban para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar, de forma ilegal. A tal extremo que en el año 2010 la disminución de cuenta por pagar eran 174 millones de pesos. En el 19 fueron 66.000 millones de pesos. Pero para llegar hasta donde hemos llegado, necesariamente el presidente ha tenido también que endeudarse. Ah, no. Y ha reconocido pero por la pandemia. Deuda, sí, por la pandemia, pero es una deuda. ¿Hasta cuánto podemos endeudarnos? ¿Cuándo hay un stop? Un punto que diga, ya no es posible, no más deuda. Mira, ya los indicadores nos están diciendo a nosotros que necesariamente tenemos que comenzar a disminuir la deuda. Y para disminuir la deuda tenemos que disminuir los déficits.
Pero para disminuir los déficits, primero tenemos que racionalizar el gasto. Es decir, tenemos que utilizar lo mejor posible los recursos que se quieren. Ahora, ¿qué pasa con esos gastos? Eso yo quiero que me lo explique con tranquilidad en 2 minutos, porque ya tenemos la primera pausa comercial y eso amerita detenimiento, ¿eh? 2 minutos, regresamos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista. Antes de irnos a pausa, usted tenía la palabra. Hablábamos sobre el endeudamiento. El presidente reconoce que es mucho el endeudamiento y para subsistir como estamos hay que endeudarse. Él dice que la diferencia es que ahora las deudas se utilizan para cosas efectivas. No, y con un manejo prudente de la deuda se ha venido haciendo renegociaciones de manejo de pasivos. Se hizo en el noviembre del año pasado, que eso nos va a permitir este año no tener que pagar 422 millones de dólares de la deuda, que se ha prorrogado para que en el futuro nosotros, con el plan que tenemos de ir desmontando el déficit fiscal, podamos después tener ahorro suficiente para poder cubrir, ir disminuyendo la deuda. Porque esto es muy sencillo. Si tú en tu casa recibes 100 y tú gastas 120, ¿qué tú tienes que buscar? 20 prestados todos los meses. Yo le preguntaba ahorita, ya el pitillo de la alarma se encendió, ya no podemos seguir endeudándonos. Sí, ¿o tenemos capacidad? Tenemos capacidad. ¿Pero hasta cuándo? Oye, sí, tenemos capacidad en función de que que el endeudamiento que tengamos sea de alguna manera para hacer inversión que den retornos rápidamente. Tú te puedes endeudar para hacer, por ejemplo, el puerto de Manzanillo. ¿Qué pasa cuando tú te endeudas con el puerto de Manzanillo? Que Manzanillo, en 1 año, en 2 años, te va a comenzar a producir y le va a dar ingreso al Estado. Ahora, ¿qué pasa? Para tú equilibrar las finanzas y tú tener superávit, si tú vuelvo y te digo, tú tienes 100 de ingreso y gastas 120, ¿qué tú tienes que hacer? O tú reduces los gastos para quedarte en 100, ¿no? O tú aumentas los ingresos y reduces los gastos. Entonces, entonces, el problema es que no vemos como algo de riesgo calculado. Digamos, en una situación como la que vive el país y el mundo, para endeudarse hay que tomar en cuenta el riesgo calculado. Y tenemos, por ejemplo, en el sector público, la deuda pública del sector financiero, 2.820 millones, 6.32%. Eso no es demasiado. No. ¿No? No. Si tú, para este año se calcularon 294.000 millones de pesos de financiamiento para este año. 294.000 millones de pesos. Para cubrir 145.000 millones de pesos de deudas anteriores y 146.000 millones y 146.000 millones de pesos de déficit de un 3% que programamos para este año. Fíjate que el año pasado tuvimos que programar un déficit de 9.4. Con el ahorro que hicimos en los últimos 5 meses pudimos bajarlo al 7.6%. Y presentamos para este año un déficit de 3%. ¿Qué no nos ha permitido llegar a ese déficit del 3%? ¿Qué es lo que no nos ha dejado? Los gastos que hemos tenido que hacer. 39.900 millones de pesos en salud, unos 22.000 millones de pesos en el Ministerio de la Presidencia para lograr estos programas sociales, unos 25.000 millones de pesos en diferentes ministerios, entre ellos el Ministerio de Industria y Comercio, que, por ejemplo, en esta semana, ¿cuánto le representa al Estado no incrementar el precio de los combustibles como consecuencia del aumento que ha tenido el petróleo? De 43 dólares. El gobierno ha tenido que asumir 2.000 millones de pesos precisamente. No, vamos a tener que asumir 6.000 millones al año. ¿Por qué tenemos que asumir eso? Para no penalizar, para no aumentarle el correspondiente, lo que hay que aumentarle a los combustibles. Y eso está proyectado. Digamos, hasta ahora hemos asumido 2.000. Usted dice que a final de año ya estaríamos hablando de 6.000 millones, incluido el gas licuado de petróleo, para que no se le suba. ¿Cómo se compensa eso? Reformulando el presupuesto, revisando partidas, disminuyendo en un lado, aumentando en otro,
y necesariamente buscando financiamiento. Pero entonces eso es una prioridad ya, eso no es para futuro. No, por eso es que eso va a ser presentado el 1 de julio. ¿Por qué el 1 de julio? Porque la Ley Orgánica de Presupuesto, la 42306, ordena que ninguna modificación al presupuesto se puede hacer antes del 1 de julio. Como nosotros estamos haciendo modificaciones internas que nos permite la ley, es decir, entre una partida y otra yo puedo cambiar, si tú tienes 10 millones para combustible, yo te digo, no, tú no vas a gastar 10 millones para combustible, tú nomás vas a gastar 6 y te voy a quitar 4 de lo que tú tienes programado para todo el año, para ponerlo en insumos médicos, por ejemplo. Entonces, esas modificaciones permitidas por la ley es lo que nosotros hemos venido haciendo para ir cubriendo gastos que no estaban contemplados. No, por ejemplo, ahora, a partir del mes de julio, se le inicia el proceso de completar con los militares su aumento salarial, de esa promesa que hizo el presidente de que ningún militar ni policía podía ganar menos de $500. Entonces, como iniciamos con la policía desde el primer día del año, con un 40%, ahora a los militares, con proporción dependiendo de los rangos, ¿verdad?, y de los salarios, se le va a aumentar un 10, un 15, un 20, un 40, desde el mes de julio. También, sí, esos son 4.100 millones de pesos que tenemos que buscar adicionalmente. Pero encima de eso, tenemos que cubrir todo lo que es el incremento del subsidio eléctrico, que se nos... de 750 millones de dólares podíamos estar llegando casi a 900 millones de dólares. Es decir, que tenemos que buscar unos 8.000 millones de pesos adicionales. Igualmente, hay una serie de instituciones que dependen de los ingresos del turismo. Por ejemplo, como el Instituto Dominicano de Aviación, la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario, el Seistur, que es un instrumento del Ministerio de Turismo para habilitar las playas y eso. A todas esas instituciones hemos tenido que buscarles recursos adicionales. Mire, y encima de eso, el exdirector de presupuesto, el señor Reyes, propone un reajuste salarial para mitigar los efectos de una posible reforma fiscal. ¿Cuál es su valoración? Mira, los responsables de no haber cumplido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba que al 1 de enero del 2015 teníamos que tener el pacto fiscal, no tiene calidad para hablar ahora. Porque si en el 2015 se hubiese hecho la reforma integral que mandaba la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que nosotros estamos diciendo que es impostergable, que tenemos que sentarnos, que tenemos que crear conciencia, que tiene que haber un compromiso de responsabilidad social y el que más ha ganado y el que más tiene que pagar más. Digamos que no tiene la calidad porque no hizo lo correcto, no, pero, claro, pero lo que está planteando, ¿tiene sentido? No tiene sentido, porque yo no puedo hablar de reforma, no puedo hablar de aumento salarial en función de reforma si no me comprometo primero a una racionalización del gasto, que es lo que nosotros estamos haciendo, demostrando que estamos invirtiendo el dinero bien. Y para un muestra le doy 2 datos. En una partida que se llama cámara fotográfica, ¿tú sabes cuánto se gastaba el gobierno pasado de enero a mayo promedio mensual comprando cámaras fotográficas? ¿Cuánto? 51 millones de pesos. ¿Comprando cámaras? Cámaras fotográficas. Pero ¿y para qué eran esas cámaras? Es decir, 205 millones de pesos se gastaron en cámaras fotográficas. Y las tenemos ahí, esas cámaras, meses. Supongo, 2 almacenes de cámaras. Óyeme, nosotros hemos gastado menos de $1 millón de pesos. Ustedes han detectado muchísimas irregularidades, sobre todo procesales, a lo interno. De procedimiento. Pero, ¿cómo va eso, digamos, de caras a los tribunales? Porque lo que la gente no quiere perder es la esperanza de que todas las malditas diabluras queden impunes. ¿Qué se está haciendo? Mira, todos los procesos, si hay algo que de respeto a la institucionalidad que ha tenido el presidente y todo el gobierno, es esa necesaria independencia de la Procuraduría General de la República, que es el órgano responsable de las investigaciones y del seguimiento. Las informaciones que se requieren, nosotros las suministramos, la documentamos, ¿no?, para que los procesos judiciales se lleven conforme al debido proceso. Por ejemplo, las informaciones sobre el sector eléctrico, que había una serie de diabluras ahí, ustedes la han estado entregando. Hay un proceso ahora mismo, en ese sector, los abogados están conformando ya todo el expediente para ser suministrado
al Departamento de Prevención de la Corrupción, ¿no? ¿Qué han visto ahí? ¿Qué es un proceso? Bueno, lo de la sede no tiene madre, ¿no? Hay economía hasta de un 80%, porque había un sobrecosto de un 80% de compras de medidores por encima de las necesidades reales, ¿no? Y así pasaba en muchas instituciones. Tú podías comprar libreta de pasaporte por 5 años, por ejemplo. Porque un aprovisionamiento. Como que eso es yuca y batata. Igualmente con los medidores, transformadores, todos a una misma compañía. Es decir, todos los elementos que tipifican los actos de corrupción están siendo organizados. Porque nosotros no creemos en festinar. Además de la ilusión de mucha gente que dice, pero ustedes pueden resolver el problema recuperando lo robado. Todo el mundo sabe, y usted como abogado, como hombre, que eso tiene un debido proceso. Y hasta que no haya... un tiempo. Hasta que no haya lo de la cosa irrevocablemente juzgada, no se puede utilizar los bienes incautados, ¿no? Sí, hay que esperar la decisión de los jueces. Exacto. En principio debe ser así. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, para darte otro dato, había un renglón que se llama Productos y Útiles Varios, NIP, no identificado preferentemente. ¿Tú sabes cuánto gastó el gobierno pasado de enero a mayo en medio de pandemia? Ya, porque estamos en pandemia. 3.600 millones de pesos en esa partida. Y no están soportados. Contratación de cualquier cosa, ¿no? Sin importar. ¿Tú sabes cuánto nosotros hemos ejecutado en estos 5 meses? De eso, 105 millones de pesos. 3.000 versus 105 nosotros millones. En 5 meses hemos gastado lo que ellos gastaban en la séptima parte de lo que ellos gastaban en un mes. Ellos tenían un promedio mensual de 728 millones de pesos mensual en gasto de despilfarro, de dispendio. Todo eso lo estamos economizando, ¿pero para qué? ¿Cómo le da Luis Abinader seguimiento al gasto? Porque Luis me dicen que día a día, súper tacaño con los cuartos y maneja... No, día a día, preocupado y permanente en observación de que cada centavo se utilice bien. Por ejemplo, gasto de representación, una disposición para que no haya gasto de representación. Hay un problema de registro de la información con los organismos autónomos descentralizados y empresas no financieras que no registran en el sistema integrado de gestión financiera del Estado, pues le ha dado una instrucción para que todos los organismos registren en el sistema. ¿Y se está llevando a cabo? Claro, estamos con los procesos de capacitación, con los procesos de... Estamos iniciando con 2 instituciones, la Lotería y el Corazán, ya integrarlo al CIGEF, como se llama, Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado. ¿Cuál es la importancia de registrar en el CIGEF? Por ejemplo, si todas las instituciones que están en el CIGEF quieren comprar un vehículo, tienen que tener lo que llama la certificación de apropiación, tienen que disponer de los recursos para comprar ese vehículo. Pero para comprarlo, y nosotros autorizar en el sistema de que tienen disponibilidad para comprar ese vehículo, tienen que tener la no objeción de presidencia, porque hay una instrucción de no compra de vehículos que no sean utilitarios. Y no, eso en cierto modo tampoco no afecta, digamos, la marcha, la agilidad. No. O sea, no sé, un trámite burocrático. La compra de vehículos. Tiene 9 meses sin cobrar, sí, pero con trámite burocrático. No, eso es otra cosa. No hay gente con 9 meses sin cobrar. No hay. Digo, sin cobrar un contrato, una cosa que ha tenido. No. Porque en Contraloría te tiene detenido el proceso. Ahora espérate, porque estamos hablando ya estamos entrando en otro tema. Sí. Todos los contratos. Por ejemplo, en obras públicas solo encontramos contratos por 60.000 millones de pesos. Contratos con obras a medio término, obras en ejecución, obras de hace 10 años paralizadas. Todos esos contratos, al revisarse, una obra de 10 años,
¿no? Un contrato de 10 años, ya los precios han variado y te sube más del 25% cuando tú los reajustas. Claro. Entonces eso violaría la ley. Sí. Por eso que hubo que hacer una ley especial, ¿no? Para que todos esos contratos se pudieran revisar, actualizar y darle reinicio a todo eso. ¿Y en términos económicos ha beneficiado mucho eso? Claro, ahora mismo comienzan ya a repararse todas esas escuelas, más de 400. Sin nuevas inversiones, sino con lo ya presupuestado. Con lo ya presupuestado que no se había podido ejecutar en el gasto de capital, producto de todas las dificultades que tenían esos contratos. Vámonos a una segunda pausa comercial, regresamos en 2 minutos, súper interesante. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, el Banco Interamericano de Desarrollo ha querido aportar y ha hecho algunas propuestas para una reforma fiscal, entre ellos una mejor gestión administrativa, rediseñar el ISIR, reformular el ITEBI. ¿Cuál es su valoración sobre eso? Mira, mirando la realidad económica del país, producto de un modelo económico que creaba mucha desigualdad, porque un 10% puede vivir y comer y cenar toda la noche en todos los restaurantes de este país, mientras el 85% de la gente gana por debajo de 20,000, 25,000 pesos. Necesita el Estado, tiene que cubrir una serie de compromisos. Primero, nosotros tenemos la obligatoriedad del 4% para educación. Sí. Un 3.5% para el cumplimiento de los intereses de la deuda, ¿no? Un 2% mínimo, digamos 2.5 para cumplimiento de pago de deuda. Ya entre 3.5 y 2.5 son un 6%, más el 4 es un 10%. En salud un 2%. Y tenemos un 14%, un 14.4% Pero podemos de sumir ingreso tributario, perdóname, tributario. No le hemos dado un centavo a más nadie, a ninguna institución, ni a los ayuntamientos, ni a los poderes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y hay mayor demanda, la gente quiere mejor salud, gratis, oportuna, mejores hospitales, quiere mejor calidad de la educación, quiere mejor seguridad ciudadana, quiere mayor oportunidad de empleo, quiere reactivación económica, ¿no? Y todo eso tiene un costo. Y ese costo de inversión, porque por ejemplo dicen, no, que hay poca inversión de capital, no, poca inversión en estos momentos por los productos de todos los contratos que hemos encontrado distorsionados, pero que ahora se generan, pero tenemos una inversión en capital humano con la inversión que hemos hecho en salud, nunca visto en este país. ¿Y cómo que ustedes pretenden bajar el PIB, el déficit del PIB? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos un crecimiento, se está impulsando el crecimiento y vamos a terminar promedio hoy, yo podía hablar, de 7.5% siendo conservador el crecimiento de la economía este año. Ahora, eso no nos da a nosotros para poder cumplir las demandas de tanto déficit social acumulado en este país. Un 41% de la población no tenía acceso a agua potable en la llave. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una inversión de más de 10,000 millones de pesos para agua. Entonces, para poder hacer eso, necesariamente tenemos que llegar a ese gran pacto fiscal, donde todos aceptemos la necesidad de la revisión de los gastos y de todo el sistema tributario. Pero hay condiciones para hablar de pacto fiscal, por ejemplo, bajo esta, porque el problema ha sido precisamente la pandemia. Lo que debió hacerse en el 15, que no se hizo, pero no se hizo por la reelección de Danilo. Por lo que sea. No, por lo que sea no, por un hecho político. Está bien, yo para no juzgar el por qué, porque no me he dado. No se hizo lo que había que hacer y hay que hacerlo en medio de una pandemia. Bueno, no ¿Hasta cuándo podemos aguantar? No es que sea en medio de una pandemia, es que tenemos que discutirlo en medio de la pandemia. Porque si no lo discutimos ahora, si no nos ponemos de acuerdo ahora, puede ser algo parcial, incrementado, programado, no necesariamente tú. Porque cuando nosotros hablamos del pacto fiscal, no estamos hablando de los parches que aquí se hacían año por año. El problema es lo que representa ahora, perdóneme, en términos de peligro, una reforma fiscal. Por ejemplo, dice el expresidente Fernández, si América Latina se mete en reformas fiscales, sería arder en llamas.
No tiene calidad tampoco aquel que gobernó por 12 años este país y generó el millón nivel de deuda y corrupción. Eso no es verdad. No tiene calidad, pero la advertencia puede ser o no cierta. Es que cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la proyección del 2022. Nosotros no estamos hablando de un parche fiscal ahora. En el año 96, cuando el doctor Leonel Fernández cogió el poder en el 96, su presupuesto que sometió para el 97 estaba signado por un aumento de impuestos, desde que llegó. ¿Y qué hizo el Senado de la República, que en ese entonces presidía don Ramón Alburquerque? Les rechazó el presupuesto. Y él tuvo que ejecutar el presupuesto del 97 con el aprobado en el 96. Y se vio que no era necesario la reforma en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que tenemos que proyectar cuáles son las necesidades y cuál es la falta de recursos que tenemos. ¿Queremos disminuir el endeudamiento? Necesitamos disminuir el déficit. ¿Queremos disminuir el déficit? Necesitamos racionalizar los gastos y aumentar los ingresos. Es de la única manera. Ahora, queremos detener el endeudamiento. No queremos que haya déficit, pero no queremos pagar la impuestos. Propuesta del BID, ¿qué le parece? Que no me Entonces, ha dicho. Hay que revisar, yo particularmente, lo he dicho, cuando nosotros hablamos de pacto fiscal, hablamos de una reforma integral. No es de aumento de la tasa de ITEVI. Tú puedes bajar la tasa de ITEVI y recaudar más, ¿no? Cuando se habla del BID, tal vez de revisar el impuesto sobre la renta, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, que es algo que muchas personas no manejamos. El salario mínimo exento en este país son 34.700 pesos. Es decir, todo el que gana 34.700 pesos, por debajo de eso no paga el ISR, es decir, no paga impuestos sobre la renta de personas. Ahora, de ahí hay un tramo a 50.000. Y el que gana 50.000 ya no paga por 50.000, porque tiene que quitarle los 34.700 que tiene exento. Entonces, esa composición, y el que gana 200.000 no paga impuestos por sobre 200.000. Entonces, la revisión del impuesto sobre la renta puede ser una revisión de esos tramos, para que el que más gane no tenga exenciones. La revisión tiene que ser integral, porque la gente dice, hay que quitarle el subsidio a los generadores eléctricos. Muy bien, ¿cuántos son los generadores eléctricos? 25.000 millones de pesos. Bueno, vamos a quitarle a los generadores los 25.000 millones de pesos. ¿Qué va a hacer el generador cuando no tenga ese subsidio? Que automáticamente va a incrementar su precio de tarifa. Hay una cosa que me llama mucho la atención, quisiera su opinión, y es precisamente con relación a los precios. ¿Usted cree que es posible establecer una verdadera reforma fiscal sin que tome en cuenta lo que está pasando con los precios? Bueno, el gobierno, por ejemplo, hace de tripas corazones, pero vemos precios irregulares sin que no pase nada. Bueno, aquí viene este llamado que nosotros estamos haciendo de la corresponsabilidad social, de la paz social, de la gobernabilidad democrática. ¿Qué debemos hacer? El gobierno está haciendo todo lo imposible por, primero, darle salud a la población. Segundo, mantener un ritmo de inversión que permita dinamizar la economía, con proyectos que comienzan a desarrollarse a partir de este segundo semestre del año. Proyectos como la carretera del Ámbar, Manzanillo, Propedernales, autopistas, infraestructuras nuevos, reparación, modernización de emergencia de los hospitales del país, mejoramiento de las condiciones de los policías, de los militares, de los médicos, de las enfermeras. Es decir, está haciendo un esfuerzo en medio de la crisis. Ahora, el sector productivo, el sector social, el sector empresarial, todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Pero qué hacemos si no lo hacen? ¿Nos quedamos en advertencia o qué? ¿Por qué algo hay que hacer? Óyeme lo que te estoy diciendo. Nosotros estamos clamando por este diálogo permanente, por la solidaridad que es el dominicano, para entender, hay elementos que no podemos controlar. Por ejemplo, el precio del petróleo no lo podemos controlar.
Nosotros lo presupuestamos a 43, ahora está por encima de los 70. Pero siempre hecho de una varilla, de un cemento, y que han aumentado más de un 50%, y de algunos alimentos que no necesitan esos componentes. Pero fíjate que hay algunos alimentos como el pan, de a 5, no ha aumentado. ¿Por qué? Porque el gobierno le colocó 300 millones de pesos con el acompañamiento de la panería, y ahora le estamos poniendo 300 más. Donde yo quisiera llevarlo es a que me explique con sus capacidades si es que hay algo que se está haciendo de manera muy irregular o adrede para que algunos precios estén tan distorsionados. ¿Qué se puede hacer para evitar todo eso? Yo no podría, no me gusta hablar en suposiciones, ¿no? Pero siempre hay comerciantes inescrupulosos, ¿no? O gente que quiere beneficiarse de la crisis, o gente que quiere hacer lo indebido. Ahí vimos una denuncia, por ejemplo, de alguien que compra, que vende los certificados de vacunación a 500 pesos y que él lo vende a 600, ¿no? Es decir, tú en esta sociedad, donde era una sociedad sin consecuencia, vivimos por 16 años como chivos sin ley. Aquí cualquiera creía que podía hacer lo que le diera la gana y que no le iba a pasar nada. Ahora hay consecuencias. Te pongo un solo ejemplo de consecuencias. Los ayuntamientos tenían que reportar a presupuesto sus presupuestos aprobados por los consejos y sus actas de elección. Se lo advertimos en el 7 de enero, que tenían que entregarlo el día 15. Le advertimos en febrero y en marzo. Y en abril, a 49 municipalidades se les retuvo la transferencia. En 5 días, 33 municipalidades se pusieron al día de una vez. Porque cuando no hay... Te pongo otro ejemplo. O sea, algo que debe ser lo normal. Cuando te pongo otro ejemplo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, para pagar el salario 13, tenían que coger prestado. Un préstamo final de año. ¿Por qué razón? Porque no cumplían con la ley de reservar la 12ª parte del salario. ¿Lo están haciendo ahora? No, nosotros lo estamos haciendo. O sea, para finales de año no habrá ese show que tenemos todos los años. Nosotros, el año pasado se le pagó desde presupuesto, desde la Dirección de Hacienda, se le pagaron 580 millones de pesos. Se pagó el doble sueldo en los ayuntamientos, sin que ellos tuvieran que endeudarse, con un compromiso. Lo que ustedes no querían pagar los delitos de la Junta Central. Espérese, nosotros, perdón, nosotros entonces le estamos reservando la 12ª parte a los ayuntamientos para que en los primeros días de diciembre paguen su doble sueldo. El 5, el 6, el 10, ya ellos tengan sus recursos ahí y puedan pagar a tiempo el doble sueldo y no tengan que buscar prestado. Eso lo estamos haciendo, pero es para cumplimiento de la ley. Porque todos los procesos que hay en este gobierno son bajo estricto cumplimiento de la ley. Bueno, así debe ser. Mire, en torno a la Junta, ya no hay conflictos, ya el dinero se le va a entregar como tiene que entregársele, ya no hay antinomia jurídica, que la había, que no, que dijimos que eran 620. Yo le sugiero esperar el 1 de enero, cuando haya el reformulado, al presupuesto general del Estado. ¿Pero por qué? No, dígamelo usted, mi hermano. Es un reformulado, espera el reformulado. Pero es que no pueden reformular lo que ya se hizo en el presupuesto general. Bueno, es que el general fue muy claro. ¿Cuál fue la claridad? 630.2 millones de pesos para fondos de los partidos políticos. Eso fue lo que se diseñó, se estableció en el presupuesto en la general, ley 237. No los 1.200 millones. No. O sea que la Junta tendrá que conformarse con los 630 millones. Hay el compromiso de que en el reformulado la otra parte se le coloque a los fondos, al fondo. De la Junta. Sí. La otra parte es la mitad. Los otros 630. O sea, para llegar a los 1.260 de que se hablaba. Pero de ahí en adelante entonces habrá un procedimiento que se entenderá. Claro que sí. Que eso es lo que se busca. Esperar el reformulado porque sin ese reformulado no hay posibilidad. Bueno, finalmente, ¿podemos seguir endeudándonos? ¿Hay capacidad? Ahora sí hay la seguridad de que se le va a transferir los 630 millones de pesos. Lo único que nosotros le estamos diciendo al menos muy particularmente, José Rijo como persona física, aunque es difícil uno quitarse, yo le digo, revisen la ley orgánica la ley orgánica de régimen electoral
que no establece ya un fondo para los partidos políticos. Antes, la ley establecía que en los años no electorales se asignaba el 0.25% y en el año electoral el 0.50%. Y si no lo establece, ¿por qué se lo vamos a dar? Y ese fondo ya no existe. ¿Por qué se lo vamos a dar? Entonces, hasta que no haya una reforma a la ley orgánica del régimen electoral, ya queda a muy dispensa del Poder Ejecutivo y del Congreso cuando aprueba, porque en definitiva, el dueño del presupuesto, ¿usted sabe quién es? ¿Quién es? El Congreso de la República. Bien. Porque ese es el que le autoriza al gobierno a gastar conforme a la ley. Y si no gasta conforme a la ley, entonces someterlo. Por eso el presidente tiene que rendir cuenta los 27 de febrero, decir, mire, ustedes me aprobaron esto y yo lo utilicé de esta manera. Se me ha ido extraordinariamente rápido el tiempo. Con usted, sobre esos números es sumamente importante. Así que para mí ha sido un placer. No, y yo quiero invitarlo, dame 2 segundos. Invitar que visiten nuestra página digepre.gov.do, porque como nunca como ahora, se están haciendo informes semanales de la ejecución del presupuesto. En gasto superfluo, antes de irme, me digas rápidamente, ¿cuánto se ha ahorrado más o menos el gobierno? En estos 5 meses llevamos alrededor de 16.000 millones de pesos. En pendejadas y gastos superfluos. Como ese que yo te estoy diciendo. Comprar y que flores. Mire, ¿y cuándo se va a hacer un procedimiento, digamos, que ninguna dependencia del Estado tenga que estar regalando cosas de manera particular? Bueno, vivimos en un mundo asistencialista y muy paternalista. Es un problema cultural que lo tenemos que ir trabajando, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Con las restricciones presupuestarias que estamos haciendo y con estas reformas que estamos haciendo. Bueno, pues nada, con eso estoy conforme. Nos vemos, será otra próxima ocasión. Un Abierta placer. la puerta de Verdades al Aire. Muchas gracias. Muchas gracias.